Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Con la cordillera de los Andes detrás me encuentro camino a Barrial, a una aventura muy linda que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a tener mucha tierra, nos vamos a estar metiendo por una ruta que prácticamente está clausurada, pero no estoy solo en esta aventura. Como verán, me están grabando, miren lo que está por ahí. Ya se estarán dando cuenta un poquito de quién nos está acompañando. Nada más ni nada menos que mi gran amigo Rulo. Vamos a compartir ruta. Me hiciste dar miedo cuando dijiste un camino que está clausurado, porque es cierto que está clausurado. Hay que ser conscientes de que vamos. Espero que no vayamos a quedarla, pero vamos a dar nuestro mejor intento, amigo. Vamos a ver cómo nos va. Así que bueno, con la cordillera de los Andes detrás que está nevadita, sigamos ruta. Continuemos ruta. Miren qué hermoso que está todo, así bien verde. Es increíble cómo cambia la naturaleza así en tan poco tiempo, ¿eh? Yo pasé por acá hace un mes y no estaba así, estaba todo mucho más árido. Claro, ahora ya estamos a mediados de octubre, casi plena primavera. Miren lo que son los álamos acá arriba, todos bien verdes. Está hermoso. Son las 8 de la mañana. Salimos con Rulo de San Juan como a las 5 para poder llegar bien temprano acá. Y ya estamos por entrar a Barrial, es uno de los últimos pueblos antes de seguir camino para Chile. Bienvenidos a Barrial. De acá a la izquierda tenemos todo lo que es la precordillera o lo que le antecede a la cordillera de los Andes. Voy a aprovechar a cargar un poco de nafta, que ya toca, porque me queda mitad de tanque y bueno, quiero estar un poco sobrado. Bueno, 1200 por litro, 7 litros, hicimos 200 kilómetros, prácticamente gasté ni siquiera la mitad del tanque. Bien ahí, Andes. Así que bueno, y le voy a dejar un calco acá al playero, un crack que me acaba de pedir. Así que vamos a dejarle un calquito. Bueno, hacemos un intercambio. Muchas gracias. Ya cargamos nafta, tenemos acá a las dos máquinas descansando un poquito. Y de que salimos de allá de San Juan a las 5 de la mañana, que no desayunamos nada. Así que me parece que nos vamos a sentar por ahí en esas mesitas a recuperar las energías y un poquito las calorías también, porque hizo bastante frío en la ruta. Y amigo, experiencia de salir tan temprano en la mañana. Fue linda, fue linda. La primera parte que había curvas y estaba muy de noche, se complicó un poco, pero ya después cuando amaneció, salió el solcito que está calentando, estuvo muy divertido. Menos mal que ya no hace frío, porque esta mañana como a las 6, hoy tuvimos que parar porque estaba bastante frío. Acá se sumaba una moto más. Lo tenemos al tercer mosquetero, Oscarcito, que bueno, va a estar siendo el guía hoy. Voy a ser el guía yo. Perfecto. Hoy los guío yo. Y bueno, Y vamos para allá. perfecto. Lo bueno es que sabemos a qué dirección vamos. Todavía no sabemos qué nos vamos a encontrar. No. Por acá tenemos al cuarto en discordia, que nunca imaginé compartir ruta con él, Pablito. Qué grande, Gasti. Vamos a hacer Grande. un poco de ruta por acá por San Juan. Así que bueno, somos 4 ya, se va sumando gente al baile. Se va sumando gente al baile, nos conocimos bueno, acá en el mototurismo de San Juan. Y bueno, ¿quién te he dicho? Vamos a compartir un poco de ruta juntos. Dale, vamos nomás. A meterle. A meterle. Ahora ya se siente mucho más calorcito, ¿eh? Es increíble la amplitud térmica que hay en estos lugares. A la mañana un frío y ya de día pega fuerte el sol. Estamos saliendo de Barrial, seguimos con la cordillera acá a nuestra derecha. Acá hay una escuela. Me encanta la escuela, toda de piedra la entrada. Y bueno, estas casitas así me encantan. Como están todas decoradas con piedra abajo. Son bien como... no son muy altas. Y tienen todos los bordes así como con escalonados, hacia lo antiguo. Miren esta. Las típicas casitas así bien de adobe, que con el mismo adobe se va manchando toda la pared. Son casas abandonadas, porque por ahí los hijos ya no quieren venir, se van a la ciudad a trabajar o a hacer otras cosas. Y bueno, así quedan las construcciones abandonadas, como perdidas en el tiempo, con todas las cosas adentro, quedan algunas. Son muy pintorescas esas casitas. ¡Ay, este caballo! ¡Ay, este caballo! ¡No se me asuste, señor caballo!
Y acá se acabó el camino. Nos andamos perdiendo por todos lados. Igual hermoso porque estamos conociendo lugares únicos que no los conoceríamos si no nos perdiéramos. Hay que llegar a la Pampa del Leoncito. Vamos a ir nuevamente a esa hermosa pampa, un lugar muy inhóspito de San Juan, y a 350 metros hay que doblar a la derecha. Nos habíamos mandado para el otro lado. Cualquier cosa estábamos haciendo. A todo esto nos desviamos y perdimos a Pablito. Así que no sé por dónde andará Pablo. Él seguramente está en la ruta correcta, o por ahí también está perdido, no sé, ya nos enteraremos ahora cuando agarremos el camino principal. Miren lo que es esto, que es plantación de... parece cebollita de verdeo. Parece cebolla de verdeo, no sé, capaz que no. Pero increíble la plantación que hay acá. Ahora sí, agarramos el asfalto y recién nos acaban de decir los motociclistas que acaban de ver otra moto igual que la de Oscarcito. Así que ese tiene que ser Pablito. Pasa que nosotros nos fuimos por cualquier lado. Vamos a ver si lo alcanzamos. ¿Ven toda esa línea blanca que está ahí? No sé si se alcanza a ver. Está justo ahí. Es como que viene vegetación, línea blanca, vegetación y montaña. Bueno, toda esa línea blanca es la Pampa del Leoncito, que está empezando a comenzar. Nos quedan unos 16 kilómetros más o menos, pero ahí ya se empieza a ver la Pampa. Ahí está más fino y allá se empieza a ensanchar mucho más. Y acá es donde se desvía a la derecha, donde nos estaba esperando Pablito. Al final el que se terminó perdiendo fue el que llegó primero, ¿viste? Estoy esperando ahí en la salida de la ruta, no sé dónde estaban. No, nosotros fuimos por otro lado. Fuimos por cualquier lado. ¿Se perdieron? Sí. O sea, vos estabas viendo seguro pensando que nosotros veníamos adelante. No, porque por la ruta que yo vine es la más directa. Claro. Ustedes se mandaron mal, en la rotonda no había que seguir derecho. Claro. Al final, Y sí, ¿viste? ¿siguieron aquel? Y sí, cualquier cosa, weón. Experimentado y no que la próxima tiene que ser 21 pulgadas. Claro, 21 pulgadas la tablet. Por 29 pulgadas. Más o menos. Fue muy gracioso porque al principio el que se perdió fue Pablito, que dijo es para allá, y estábamos yendo por el lugar equivocado. Y después, bueno, lo seguimos Oscarcito, y que tiene la tableta ahí de Triplec, tremenda tableta tiene. Nos terminamos perdiendo nosotros y llegó primero Pablito. Cosas que pueden suceder. Y bueno, acá estamos en la reserva de Barrial Blanco, es como se llama todo este lugar. Y obviamente estamos muy cerca del Parque Nacional del Leoncito, que queda para el otro lado, donde están los observatorios Calesco y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. No, pero miren lo que es esto, es un espectáculo. Es increíble la cantidad de nieve que cayó. No estaba así la otra vez cuando vine. Y bienvenidos nuevamente a la Pampa, el Leoncito. Creada gracias a la evaporación de una cuenca lacustre del periodo cuaternario, se extiende la Pampa del Leoncito con colores blanquecinos de limos y arcillas de sedimentación salina. Tiene todo un suelo muy quebradizo esta zona. Ven, miren lo que es este suelo. Todavía hay algunas huellas de cuando llueve en verano. Y bueno, se hacen unos buenos surcos, pero miren lo que es. O sea, está completamente seco, se agrieta y es medio como lustroso en algunas partes. Por ejemplo acá pasas el dedo y es como muy suavecito. Tremendo la erosión del viento lo que hace, ¿no? Y bueno, inmensidad de la montaña, miren lo que es. Y se suele correr mucho en carrobelismo por la cantidad de viento que hay en esta zona. Ahora no hay nada, el día está perfecto, pero suele correr bastante viento. Sesión de fotos terminada. Acá tenemos a los top models. Estuvimos desfilando ahí con la cordillera de los Andes. Vayan a Instagram para ver las fotos. Tal cual, vayan a Instagram para ver las fotos. Y ahora vamos a ir hacia el otro lado, vamos a ir hacia el Parque Nacional El Leoncito. A ver con qué sorpresas nos encontramos. ¿Pero no nos habías pedido las fotos para la página azul? No, pero esa es para otro proyecto más adelante. Bienvenidos al Parque Nacional El Leoncito, una vez más, pero esta vez
acompañado de estas bestias. Estamos yendo ahora hacia la precordillera. Todo eso que ven ahí, todas esas rocas, es lo que le antecede a la cordillera de los Andes que está ahí atrás. Y miren, hay nieve ahí arriba. Imagínense el frío que estuvo haciendo en estos días cuando hubo el temporal de lluvia. Bueno, todo acá caía nieve. Y ahí tenemos unos domos que bueno, uno debe poder venir a vivir la experiencia de dormir en uno de estos. Debe ser increíble porque acá miren lo que es. No hay absolutamente nada de contaminación lumínica y tiene uno de los cielos más puros. Por eso es que hay observatorios y desde acá justamente observan las estrellas y descubren también nuevas estrellas. Después con Rulo vamos a seguir hacia allá, hacia el lado de Uspallata, que es donde se encuentra la ruta 153. Antes de llegar a Uspallata, justo cuando está por empezar el ripio, bueno, ahí es donde empieza esa ruta que está en bastante mal estado. Acá es donde se hace el registro al Parque Nacional. Ya nos registramos, aunque no vamos a avanzar porque, bueno, tenemos un camino muy difícil por delante que nos va a llevar bastante. Así que, bueno, era un poco disfrutar este camino de los Álamos. Miren lo que es esto. Tantos verdes en primavera. El día está acompañando, pero perfecto el clima. Ahora descansamos un poquito y ya nos metemos en la aventura. No va a ser nada fácil, ¿eh? Topo, ¿pero qué te dijeron que había como muchas grietas? No, yo lo hice, no es que me dijeron. Hice como 3 kilómetros más para adentro que parecían que hice 15 kilómetros, ¿viste? No. Buena ruta, Gracias. un gustazo. Igualmente. Buena ruta, que la pasen lindo, y nos estamos cuídense. viendo en Satoto o en alguna ruta linda. Dale, disfruten mucho. Ahora estamos volviendo, ya en unos metros más se van a separar nuestros caminos ahí con Pablito y Oscarcito. Ya lo escucharon al Topo, él la estaba tratando de hacer en el sentido contrario a la ruta y llegó una parte que estaba muy duro y como es en subida, a él se le complicaba. Capaz a nosotros se nos hace un poquito más fácil porque es en bajada y porque somos dos, ¿no? Pero veremos. La verdad que las ganas de poder cruzar son muchas. El desafío muy grande. Vamos a ver cuál de las dos gana. Acá es donde se dividen nuestros caminos. Allá va Pablito y Oscarcito. Y bueno, nosotros a la aventura con Rulito. ¡Hermano mío! ¡A darlo! La aventura son las 2:20, ¿eh? Sí. Igual está atardeciendo como tipo 6:30, ¿no? Sí, yo igual creo que tengo luz en la moto. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, amigo. Qué locura, ¿no? Qué días más locos. Yo la verdad nunca imaginé primero verlo en persona, Pablito. Compartir ahí con él, con Rulo, con Oscarcito. Muy loco como el hecho de salir y del viaje te hace, bueno, encontrarte con las personas. La verdad que estoy muy agradecido de haberme animado a dar ese gran paso. Compartimos una rodada hermosa y bueno, ahora a poner el chip de la aventura en la mente porque se viene potente. Son las 2:30 de la tarde, no es un muy buen horario como para empezar un camino difícil porque todavía no está yéndose el sol muy tarde, aunque sí ya se está empezando a ir más tarde que antes, pero hasta las 7 por ahí hay un poco de claridad. Que sea lo que el creador quiera crear. Arrancó el camino de ripio nomás. Por ahora lo primero que se ve es que hay un poco de arenita, piedritas chicas, un poquito de serrucho liviano. Tranquilo, vamos a ver cuánto nos dura la tranquilidad. Primer charco grande, vamos a esquivarlo campo otra vez con Rulo. Ahí va. Bueno, igual no sé qué tanto campo otra vez vamos a poder hacer, porque ahí veo una subida ya. A ver, acá se pone medio arenoso el camino, pero capaz que sí, se pudo esquivar fácil. Dentro de todo, campo otra vez, pero bien. Cómo se nota que llovió, Uy, mira cómo se resbaló el Rulo ahí. Dios. Bueno, ya arrancamos con un poquito de aventura.
ahora el camino está bastante arenoso y tiene algunas trampitas en esta primera parte del camino, que es un poco de arena y son algunos cursos de río seco, como que aparecen acá, ¿ves? Como este, o este. ¡Uf! ¡Mierda! Casi me voy al piso. Me estabilizó bastante. Bueno, si antes lo digo, antes pasa. Entonces, bueno, son como lo más muy profundas, que por el color que tiene la tierra pareciera que no es nada, pero sí. Entonces, ante la duda hay que frenar lo suficiente como para que no me pase lo que me acaba de pasar recién. ¿Ves? Acá tenemos otro. Y acá viene otro. No, está complicadito. No hay que confiarse. Empezando a encajonarnos, estamos entre medio de las rocas y subimos bastante, y el camino, bueno, se empieza a romper así como lo ven. Este es el camino principal, el de la derecha, pero acá a la izquierda, por acá pasa el agua y te va comiendo todo el camino. Acá el terreno ya es mucho más pedregoso, es pura piedra y en algunas partes se hace como si fuera arena. Ahí estaba complicado, uno de esos ríos. En algunas partes se van como acumulando muchas piedras y se hace como si fuera un pequeño arenal. ¡Fua! Miren lo que es esto, medio así, naranjas, amarillas. Esta es una locura, es completamente verde. No sé si se apreciará en la cámara, pero yo la veo y la veo totalmente verde. Miren cómo quedó. ¿Qué será? ¿Un guanaco chiquito o una cabra? No tiene un tamaño muy grande, podría ser tranquilamente una cabrita, pobrecita. Y bueno, así como los animales quedan en la montaña, también lo hacen los crianceros, ¿eh? Bueno, ahí tenemos otro animal que la quedó. Ese se ve un poco más grande, parece como una vaca. Y hay unas nubes bastante interesantes, ¿eh? Se siente mucho más el frío acá. Estamos en la zona más alta y se siente mucho más el viento también. Allá hay un guanaco que está corriendo, está solo. No, ahí hay otro. Me parecía raro que estuviera solo. Igual a veces pasa, ¿no? Son dos guanacos. Ah, no, allá arriba hay más. 3 guanacos, pero debe haber muchos más. A concentrarse, que ya después de este punto, siendo las 4:30 de la tarde, no es que no haya retorno, pero si retornamos se nos va a hacer de noche seguro. Acá ya la huella se pierde, hay un poco de pastitos y yuyos. Se nota que por acá mucha gente no viene, ¿eh? No sé desde cuándo estará cerrada la ruta, pero yo recuerdo haber pasado hace un mes y pico, y me habían dicho que no pasara. Mirá lo que es esto. No sé si se alcanza a ver el color de las rocas estas que están acá. Un rojizo, medio naranja, como si la montaña estuviera toda manchada. Bueno, voy a mirar la ruta porque acá hay tremendos pedrolones. Acá comienza lo bueno y se me empaña esto. Vos tenés... No, tenés tampoco, ¿no? Sí. No. Pero a mí se me empaña banda. Ya tenemos casucha ahí por si pasa. Bueno, ahí tenemos una casita, por si se llega a poner complicada la cosa. Nos quedamos acá con el rulo. Eso pensaba, no tenemos bolsa de dormir, no tenemos nada. A un creador de contenido le puedes pedir filtros ND, le puedes pedir micrófonos, baterías. ¿Pero vos trajiste un encendedor? No. ¿Trajiste una herramienta? Sí, herramientas. Ah, lo tenés. Compresor, traje de lluvia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces... Ah, bueno, entonces estoy salvado, dice Rulo.
Estoy salvado. Qué hijo de mí. Porque yo no traje nada. Muy bien, esto queda grabado acá. Lo dejé todo allá, qué loco. Para la ruta que menos necesito. Y acá que lo tengo que traer, dije no, me pesa mucho. No, yo lo traje, amigo. Quédate tranquilo. Conmigo estás a salvo. Bueno, llegado a este punto, familia, miren el mapa. Estamos acá. Este punto es donde se quedó el topo. Es decir, nos queda absolutamente nada. Miren lo que es. Hicimos todo esto, que es prácticamente más de la mitad, y nos queda solo este cachito. Ah, bueno, no, estamos casi cerca. Sí, estamos casi cerca. Nos queda poco. Acá ya vemos adelante que se está empezando a complicar. Vamos a meterle, así de una vez por todas sabemos si es potable o no es potable hacer esto. Te sigo, amigo. Bueno, acá hay una bajadita interesante. Qué piedras, Esto me hace acordar mucho a la mexicana. Acá el camino un arenal es eso. Y a mí recién la moto me tocó una piedra grande al costado. Casi me destabiliza. Acá hay restos de animal. Qué heavy este camino, No hay que confiarse. Porque tiene curvas muy cerradas y piedras muy intensas. Acá se complica. Linda bajadita, Miren, encontramos una casita. Acá tenemos una casita para pasar la noche. Vamos a inspeccionar un poco cómo era la casa del criancero o de la gente que cruzaba el ganado, ¿no? Porque me imagino que de un lado al otro deben de cruzar. Miren lo que es. Todavía están las maderas acá y ahí cómo las sostenían las rocas. Todo laja, todo puro laja. Y acá, bueno, ya hay un poco de laja con un poco de material en el medio, como si fuera piedras con barro. Miren lo que es. Yo apenas entro parado, me tengo que agachar. Acá han hecho fuego, se nota. Alguien se habrá quedado alguna vez. Y acá, miren, parte de una moto. El guardador de una moto. Se nota que acá deben de hacer enduro. Y acá hay un bidón. ¿Tendrá agua? Un bidón vacío. Hay una parrillita medio improvisada con el techo de las millones de estrellas. Está bueno para pasar la noche. Acá se ve que han hecho fuego y casi que se les quema el techo. Zarpado. Y creo que por acá atrás hay una parrillita, sí. Eso parece como si fuera un cosito para guardar algo o cocinar algo. Y hay un banquito ahí. Muy bien organizado está esto. Estamos a 50 kilómetros del primer pueblo. Qué loco encontrar un cartel así como este acá, ¿no? Miren cómo se ve el sol ahí en la montaña. Ya es el sol del atardecer, son casi las 5. Uy, cómo se pone acá. Por ahí enfrente va otro camino. Acá me parece que que el camino sigue por allá. Hay que ver de encontrarlo. ¿Seguro que es por acá? Sí, ahí va el camino. Me parece. Por allá no vi camino. Hay un escalón. Y por acá sí, me parece. Perdí el extensor de la pata. Recién toqué, ¿vieron cuando se escuchó que toqué contra una roca? Bueno, ahí. Voy a ir a buscarlo, porque es acá cerca.
No, tiene que estar ahí. Por favor. Encima nuevo está. Tiene un mes. Por acá tiene que haber caído. O al menos acá sentí que chocó en esta piedra. Ven, por acá es que bajamos. Voy a andar el camino. No la estaría encontrando. Capaz se me cayó más atrás, pero yo la venía apoyando con el extensor de pata hace nada. No lo encuentro. No lo encontré. Ay, garrón. Es que hay tantas piedras que es medio complicado encontrar. Aparte estoy cansado de la vista. Voy a ver si deshaciendo el camino acá no está en alguna parte en el piso. No creo. No la encontré, amigo. ¿No lo encontraste? A continuar sin el extensor. No queda otro. ¿Cómo socava el camino ahí? Dios. Vengo tocando abajo encima todo el tiempo. Rulo tomó por ese camino de la izquierda, que no sé qué tan bueno estará. ¿Se frenó ahí o sigue? Y yo me vine por este camino. Cada uno eligió su camino. ¿Cuál será el bueno? No sé. No lo veo venir. Capaz este era el bueno y este estaba más complicado. Y siempre por la derecha, yo qué sé. Vamos a empezar con el pie derecho, ¿no? Dice el dicho. A mí me latió que era por la derecha y me mandé por acá. Acá está re bien. Allá se nota que está más picudo. Sí, Rulo va a tener que dar la vuelta porque por ahí se le va a complicar cada vez más. Vamos a ver si por acá hay una bajada. Podemos ir todo por acá, pero quiero ver ahí. A ver si podemos bajar. Huellas hay, pero me quiero cerciorar. Capaz no nos podemos poner por ahí o por acá. Bueno, acá hay una bajada intensa, pero yo creo que la hacemos. Estoy roto. Oh, qué golpe que me di. Madre. Me duele. Me arde. Yo creo que no me rompí nada igual. Porque fue como que la roca me empujó por donde pasé y me tocó la... Me empujó la bota hacia la moto y la moto me raspó y me golpeó. Llegamos al lugar donde Topo no pudo subir. No sé si se aprecia, pero miren dónde está el Topo. Miren la altura esa del paredón. Bueno, lo mismo acá, pero más acá. Ahí están las motos. Tenemos acá una vertiente natural de agua. Voy a ver si puedo bajar. Sí, y acá tenemos una vertiente natural de agua que sale de por ahí, de entre la tierra. Zarpado. Bueno, a bajar nomás. Bueno, ahí se acaba de caer Rulo. Casi que se va a ir para ahí abajo. Está dura esta última parte. Pasa que ya estamos cansados. Está el solcito, eso es lo lindo. El último sol del día que va iluminando ahí las montañas. Hermoso los contrastes que genera con la luz. Y cruzamos la tranquera de la finca que está ahí. Miren qué hermoso, hay unos gancitos ahí. Qué lindo. Bienvenidos a la cascada de Santa Clara. Entrada cuesta por persona 1000 pesos. Ah, hay una cascada ahí. Mirá vos. Con mucho cansancio y dolor, terminamos este gran día con una mágica señal de que recordemos que el camino siempre estuvo y estará guiado.